Hola nuevamente, en este video número 2 vamos a hablar un poco sobre los enlaces químicos presentes en las sustancias químicas. Vamos a hacer una descripción bastante general, nada profunda, básicamente para que entiendas un poco la diferencia que hay entre una sustancia y otra en base a cómo están los átomos unidos. Básicamente los enlaces químicos son fuerzas de unión de origen electrostático que mantienen unidos a los átomos dentro de una sustancia química. Son tres tipos de enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. Como el nombre lo dice, el enlace metálico se da entre metales iguales o distintos, ya lo vamos a explicar. El enlace iónico se da entre metales y no metales, átomos que tienen distinta electronegatividad, una diferencia importante entre sus electronegatividades que provoca la formación de iones, de ahí el nombre de iónico. Y finalmente el enlace covalente, muy común en muchas sustancias, que se da entre no metales iguales o distintos también, ya sea para formar moléculas de sustancias simples o moléculas de sustancias compuestas. Bien, ¿cómo se forma un enlace químico? Todos los átomos están formados por un núcleo que tiene protones y neutrones, y en la zona extranuclear, o también llamada nube electrónica, vamos a encontrar distribuidos a los electrones según la teoría de la mecánica cuántica en regiones de alta probabilidad llamadas orbitales. En estos orbitales vamos a encontrar electrones que están en la parte más lejana de un átomo, y estos electrones se llaman electrones de valencia. Estos van a participar activamente en la formación de un enlace químico. Bien, veamos primero el enlace metálico. Como dijimos anteriormente, el enlace metálico se da entre dos metales o más, ya sean iguales o distintos. Si por ejemplo tomamos una muestra de sodio metálico o de calcio metálico o de hierro metálico en estado puro, todos los átomos en cada caso van a ser exactamente iguales. En el caso de tomar una mezcla, una aleación de varios metales, también va a tener o va a presentar este mismo tipo de enlace. Los metales tienen la facilidad de perder electrones en su último nivel, y eso forma en la sustancia química metálica una nube de electrones alrededor de todos los átomos. Es decir, se forman átomos cargados positivamente, y alrededor de ellos se estabilizan todos los electrones liberados que son atraídos por esta nube positiva. En este gráfico podemos ver mejor la masa de átomos metálicos y los electrones alrededor. Esto genera una gran estabilidad, manteniendo a los átomos unidos firmemente con una gran fuerza. Este enlace nos sugiere que al estar formado por muchos átomos uno al costado de otro o al lado de otro, no van a formar moléculas, ¿sí? No van a formar moléculas. Las unidades básicas de un enlace metálico básicamente son los átomos, El movimiento de los electrones en la zona externa justifica el por qué los metales conducen la electricidad. Bien, vemos aquí en estos ejemplos, vamos a poder visualizar distintos tipos de metales donde vamos a encontrar enlaces de este tipo. Bien, por otro lado está el enlace iónico. Como mencioné, esto se da entre dos átomos que tengan una alta diferencia de electronegatividad, básicamente un metal y un no metal. En el enlace iónico, al igual que el metálico, no se forman moléculas. Repito, no se forman moléculas debido al agregado de un átomo sobre otro que se da por una atracción de carga positiva y negativa, ya sean de cationes sobre aniones y aniones sobre cationes. Fíjense en este caso cómo se forma un enlace iónico entre el sodio y el cloro. El sodio en este caso está en estado neutro, y lo que hace es transferir un electrón de su capa de valencia, se lo va a transferir a este elemento cloro. El cloro ya tiene 2, 4, 6, 7 electrones en su último nivel. Al ganar este electrón del sodio va a completar 8 electrones, generando una gran estabilidad.
pero a su vez va a adquirir una carga negativa por esa ganancia de un electrón. Y el sodio va a quedar con una carga positiva debido a la transferencia o pérdida de ese electrón hacia el cloro. Es la formación de este catión y de este anión lo que provoca la atracción eléctrica. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando se forma el enlace iónico, un sodio que tiene carga positiva no atrae solamente a un cloro, sino atrae a todos los cloros posibles a su alrededor, ya que la carga afecta a todo el espacio por igual. Eso hace que se vaya formando un sodio que rodea un cloro y un cloro que rodea sodio y un sodio que rodea a cloro, y así se va formando toda una gran estructura microscópica de átomos metálicos y no metálicos que se atraen por estas fuerzas eléctricas. Entonces, cuando nosotros vemos un pedazo de sal, un trozo de sal macroscópicamente, ¿se acuerdan la representación macroscópica de cloruro de sodio? Los modelos que están acá me representan microscópicamente cómo se vería cada átomo de sodio y de cloro dentro de esta estructura macroscópica. Y los otros, generalmente en nomenclatura, lo representamos simbólicamente como cloruro de sodio. Representación simbólica, representación microscópica y representación macroscópica. Bien, entonces toda esta estructura macroscópica se mantiene muy estable debido a los enlaces iónicos que se forman entre sodio y cloro. El mismo enlace se va a formar entre cualquier metal y no metal en otra sustancia del tipo iónica también. Bien, por último, el enlace covalente. En el enlace covalente, los átomos no metálicos son los que van a formar esta unión química. Al no poder transferir electrones, lo que van a hacer es compartir. Es en este enlace, escuchen bien, es en este enlace donde sí se pueden formar moléculas, se pueden formar. A veces no se forman, pero en la mayoría de los casos se forman moléculas. Bien, los tipos de enlace covalente se pueden clasificar en base a dos criterios. Si la compartición es de 2 electrones de la capa de valencia, se llaman enlaces covalentes simples. Si se comparten 4 electrones de la capa de valencia, se llama enlace covalente doble. Y si se comparten hasta 6 electrones en la capa de valencia entre 2 átomos, se llama enlace triple. Dependiendo de que haya una diferencia importante de electronegatividad entre un átomo no metálico con otro, se clasificará como enlace polar, covalente polar o enlace covalente no polar. Esta polaridad o no polaridad va a influenciar mucho en las propiedades físicas y químicas de una sustancia que presente dicho enlace. El enlace covalente lo podemos encontrar en las moléculas de hidrógeno, en la molécula de oxígeno, en la del agua, del dióxido de carbono, en el diamante y en el grafito, por ejemplo. Bien, aquí tenemos un pequeño gráfico que me muestra 2 átomos, vamos a ponerlos acá, que me muestra 2 átomos A y B que están compartiendo un par de electrones. El electrón azul sería, bueno, el modelo que representa el electrón sería el átomo A, el azul, y el rojo del B. Los átomos lo que están haciendo en este caso, están superponiendo sus nubes electrónicas y esos 2 electrones quedan igualmente compartidos por esos 2 átomos. A esto se le llama enlace covalente simple. En esta otra imagen vemos que los átomos A y B están compartiendo 4 electrones en total, 2 aportados por A y 2 aportados por B. Que los átomos compartan 2 o 4 electrones va a depender de la cantidad de electrones necesarios para que estos elementos no metálicos adquieran la configuración estable o la llamada regla del octeto. En este caso tenemos 2 átomos A y B que están compartiendo 6 electrones, 3 aporta A y 3 aporta B. Esos electrones quedan gráficamente de una manera simple, distribuidos de tal manera que la unión química se hace muy estable también. Entonces, tenemos por ejemplo un enlace simple en la molécula de hidrógeno, HH. Tenemos un enlace covalente doble en la molécula de oxígeno, de dioxígeno. Los puntitos que están alrededor representan electrones no compartidos, es decir, electrones de la capa de valencia pero que no forman parte del enlace. Y en la molécula del nitrógeno podemos encontrar hasta 3 enlaces simples
tres enlaces químicos que representan el enlace triple, enlace doble y enlace simple. Compartición de 2 electrones, compartición de 4 electrones y compartición de 6 electrones. Muy bien. Bien, veamos ahora el enlace covalente polar y apolar. En el enlace covalente no polar, los átomos generalmente tienen la misma electronegatividad o muy parecida. Fíjense acá la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos por un enlace covalente simple, compartición de 2 electrones, y la molécula se ve perfectamente simétrica, como si fuesen un antifaz, como si fuese un frejol. Esta distribución simétrica de la nube electrónica se da porque ninguno de los 2 átomos tiene más fuerza que el otro para atraer a los electrones, y los electrones quedan equitativamente distribuidos en toda la molécula. En cambio, en este enlace covalente formado por el hidrógeno y el flúor en el fluoruro de hidrógeno, la distribución de electrones es asimétrica, es distinta. Fíjense que es mucho más amplia alrededor del flúor y menos en el hidrógeno. Eso porque los electrones están más orientados hacia el núcleo del flúor que hacia el hidrógeno. ¿Y eso por qué? Porque el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, a diferencia en la anterior molécula donde los átomos tenían casi básicamente la misma electronegatividad. Esos electrones se están compartiendo de forma desigual. Eso hace que el flúor adquiera por un lado una carga negativa y por otro lado el hidrógeno una carga parcialmente positiva. Las cargas no son negativas y positivas totales, sino son parciales. Y eso es la diferencia entre un enlace covalente polar y un covalente no polar. Bien, para finalizar, estos tipos de enlace van a estar presentes en 4 tipos de sustancias. El enlace iónico va a estar presente en todas las sustancias que se llamen sustancias iónicas o también conocido como sólidos iónicos. Por ejemplo, la sal común, el hidróxido de calcio, el óxido de hierro 2, el óxido de hierro 3, el fosfato de calcio que forma parte de los huesos, en fin. El enlace covalente va a estar presente tanto en sustancias moleculares como en sustancias atómicas. La diferencia es que las sustancias moleculares forman moléculas, el nombre lo dice. Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula del dióxido de carbono, la molécula de nitrógeno, la molécula de cloro. Todos están formados por no metales y sus fórmulas son agregados moleculares pequeños. Mientras que en una sustancia atómica también hay un enlace covalente, pero este enlace covalente va a darse entre un átomo y otro de una manera tal que no se forman pequeños agregados de átomos, sino redes muy grandes. O sea, un átomo se une a otro, y este a otro, y este a otro, y este a otro, y este a otro, de tal forma que nunca se llega a formar una molécula. A eso se le llama sustancia atómica. Ejemplos de esto tenemos el diamante, que está formado por carbono puro, el cuarzo y los silicatos. ¿Sí? Entonces, recuerda esto, tanto sustancias moleculares como sustancias atómicas presentan enlace covalente. Y el enlace metálico lo vamos a encontrar en las sustancias metálicas, o también llamados sólidos metálicos. En este caso tenemos el hierro puro, el oro puro, el cobre, todos los metales o las aleaciones que tú conozcas. Bien, para resumir entonces tenemos 3 tipos de enlace, iónico, covalente y metálico, pero 4 tipos de sustancia. Recuerda esto. 3 tipos de enlace y 4 tipos de sustancias. Sustancias iónicas, sustancias moleculares, sustancias atómicas y sustancias metálicas. Bien, vamos finalizando entonces. El tipo de sustancias iónicas presenta enlace iónico, sus unidades básicas son los iones y se da entre metales y no metales. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente. O todos son sólidos a temperatura ambiente. Las sustancias metálicas presentan enlace metálico, sus unidades básicas son átomos, está formado por metales iguales o distintos, generalmente los encontramos a la mayoría en estados sólidos y algunos líquidos como el mercurio, el galio, el cesio y el francio. Y las otras 2 tipos de sustancias son las sustancias moleculares,
y las sustancias atómicas. Ambas presentan enlace covalente, como dije recién. Las sustancias moleculares no solamente presentan enlace covalente, sino forman moléculas. Sus unidades son las moléculas, mientras que las sustancias atómicas, sus unidades son los átomos o agrupaciones de átomos. Ambas están formadas por no metales. En las sustancias moleculares podemos encontrar las sustancias en estado sólido, líquido, gaseoso. En cambio, las atómicas básicamente todas son sólidas. Bien, fin de la presentación. Hasta aquí recordar que lo que estamos viendo básicamente es una introducción para que conozcas un poco más de las sustancias químicas. Son 4 tipos de sustancias, podemos encontrar 3 tipos de enlace. Las sustancias químicas tienen distintas características, distintas propiedades, y eso es importante dentro del conocimiento de la química para entender mejor cómo se comportan los materiales. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.